La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que me ama cuando escucho llover. Seguimos la enseñanza en esta noche. Hemos estado desde hace 3 semanas aproximadamente enseñando la palabra de Dios, enseñando principios espirituales que nos están llevando al crecimiento. ¿Cuántos hemos avanzado, crecido en lo que respecta a la palabra de nuestro Dios? Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los dones espirituales y estuvimos basando la enseñanza en Efesios 4, 1 al 8. No me voy a estancar allí porque necesitamos avanzar. Estuvimos aprendiendo un poco en cuanto a todas estas cosas que son primordiales para avanzar en el propósito, en el diseño que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Como hemos dicho acá, muchas veces no sabemos para qué yo soy cristiano, para qué Dios me llamó, qué soy yo o qué puedo yo aportar en el cuerpo de Cristo. Porque si Dios nos llamó, tenemos que estar claros que es con un propósito. Primeramente, Dios no nos rescató del mundo porque no tenía nada que hacer. No, todos los que están aquí sentados son importantes y fueron llamados para algo en específico. Lo importante es nosotros saber y comprender para qué, trabajar en eso. Porque después que yo sepa a qué Dios me llamó, yo voy a sumergirme en esa búsqueda, primeramente de Dios. ¿Cuántos estamos acá? Y que luego Dios vaya tratando conmigo, vaya capacitándome. Amén. Recordemos que hay 3 pasos importantes antes de nosotros ejercer el llamado de Dios o ejercer el ministerio como tal. Lo primero es que Dios nos llama. Dios nos unge en segundo lugar. Y en tercer lugar nos envía. Llama, capacita y envía. Son los 3 pasos de Dios para equiparnos, para comenzar a usarnos en su reino. Amén. Vamos a leer nuevamente el libro de Efesios capítulo 4, desde el verso 1 al 8. Allí estuvimos colocando el fundamento de la enseñanza el jueves pasado. Tenga su corazón dispuesto a aprender, a que Dios le nutra, a recibir de parte de Dios. Efesios 4, del 1 al 8. Dice allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya tenemos claro quién da los dones a los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Nos vamos luego a Efesios, allí mismo 4, del 11 al 12. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, para que nosotros podamos entender un poco acerca de los dones ministeriales, se los voy a explicar con la mano. Ponga su mano así. A ver. Tenemos acá el pulgar, representa lo que es el apóstol. El índice representa el profeta. El medio, el evangelista. El anular representa el pastor. Y el meñique, el maestro. A ver, ¿cuántos son los ministerios?
o los dones ministeriales, 5, de acuerdo a Efesios 4, 11 al 12. Dice que Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si usted hace así, ve que el pulgar puede tocar el índice, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque el apóstol se puede mover en todos los ministerios. Puede tocar, si hace así, el medio, ¿sí o no? Toca el anular y toca el meñique, porque el apóstol se puede mover en todos los ministerios. Si hace así para juntar el medio con los otros, es un poco dificultuoso, ¿verdad? Pero si hace, por ejemplo, el meñique con el anular, que es el pastor y el maestro, deben ir juntos, ¿verdad que sí? Porque un pastor debe ser maestro, porque un pastor está llamado a instruir al pueblo, a enseñar. Esos dos deben ir juntos, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios reparte siempre como Él quiere. Un hombre o una mujer puede ser bendecida, capacitada, con muchos dones, o con 2 de los 5, con 3, en fin, como Él quiera. Nosotros lo que tenemos que tener es disponibilidad para servirle a Cristo. Los dones ministeriales son funciones que ejercen ciertas personas dentro del cuerpo de Cristo. Y estas funciones varían. Amén. ¿Esto para qué? Lo dice Efesios 4, 11 en adelante. Con el fin, con el propósito de perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo principal de Dios al constituir ministros de Dios aquí en la tierra. Cuando Él llama, cuando Él capacita y cuando Él envía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo hace con el fin de perfeccionar, de que cada uno lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque cada día debemos parecernos más a Él, cada día menos de nosotros. Menguar nosotros para que crezca ¿quién? Jesucristo. Amén. ¿Qué es un ministro? Un ministro es una persona que es un creyente del Señor. Un hombre, una mujer que ha sido apartado para ejercer una función, cumplir con una responsabilidad, entendiendo que cada uno de los 5 ministerios tiene responsabilidades diferentes. Amén. Esto de acuerdo a lo que fue llamado, Dios lo va a usar en su reino. Al apóstol lo usa como tal, con sus talentos, con sus habilidades. Al profeta también y a todos los demás también. Un ministro tiene desde la capacidad dada por Dios para enseñar la palabra de Dios, como para llevar a cabo funerales, bodas, bautizos, todas estas cosas. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de ministerio, de ministro de Dios, no estamos hablando de una corbata, de un flu, de un maletín, de que me tienen que atender como si yo fuese la estrella de Hollywood o qué sé yo. No, nosotros estamos hablando a la hora de nosotros decir, hey, yo soy un ministro de Dios. Estamos de acuerdo en que estamos diciendo, soy un esclavo del Señor, soy un servidor, un siervo, un adorador, un idóneo para el Señor, porque yo quiero ser complemento de Cristo en su reino. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Recordemos que el ministerio de la reconciliación, todos los que hemos nacido de nuevo, lo tenemos. Hemos sido llamados a eso, a predicar las buenas nuevas de salvación, a que las almas lleguen a Cristo. Pero a la hora de hablar de los 5 ministerios como tal, nosotros debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿a qué me llamaste tú? Cada uno de nosotros se va desenvolviendo de acuerdo a la capacidad dada por Él. La misma gente se va dando cuenta. Por ejemplo, puede decir, ese hombre tiene algo especial de Dios. Veo que se mueve como un evangelista, se mueve como un profeta, como un maestro, en fin. El mismo pueblo se va dando cuenta, va observando los movimientos, los talentos, la capacidad que tiene ese hombre, esa mujer. Y la misma persona, por supuesto, sabe,
porque nosotros no es que estamos como que en las nubes cuando Dios nos llama al ministerio. Cada uno de nosotros ya vamos, como por decirlo de alguna manera, teniendo allí como la revelación de parte de Dios. Ok, entonces cuando nosotros decimos que somos un ministro, iglesia, ¿qué somos? A ver, díganlo fuerte, porque hay gente que no le gusta. Hay gente que uno le dice, hey, tú eres un esclavo de Cristo. ¿Qué? ¿Reprendo a Satanás? Pues sí, señores. Nosotros, por ejemplo, yo soy una esclava de mi Dios, esclava de Cristo. Yo soy una servidora, una adoradora, una idónea para el Señor y una mujer que sé que Dios me ha dado la capacidad para enseñar su palabra. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros tenemos que estar seguros a lo que Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque cuando no estamos seguros a qué Dios nos llamó, el diablo nos va a mover fácilmente. Va a traer pensamientos, dardos. ¿Cuántos estamos aquí? Así que es importante entender a qué fui yo llamado. ¿Qué es un ministerio? Es un oficio, es un trabajo, es un compromiso, una responsabilidad delegada por el Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? De que Dios me dé una investidura espiritual, de que Dios me llame al ministerio. El único propósito, el único objetivo es perfeccionar a los santos, que la gente crezca, que el pueblo avance, que la gente salga del estancamiento espiritual, que la gente pueda llegar a la plenitud del Señor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora bien, mucha gente anhela ministerios. Usted ha escuchado a personas decir, yo quiero ser un pastor, yo quisiera ser un evangelista. ¿Ha escuchado a gente así? A ver, no me deje predicar sola. No, lo hemos escuchado por muchos lugares, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia siempre escuchamos a personas decir, yo quiero ser tal cosa, yo quisiera llegar a ser. Pero por la palabra de Dios, iglesia, debemos entender que no cualquiera está llamado al ministerio. Dios es el que capacita, el que dota, el que regala, el que llena de talentos a las personas y lo hace como Él quiere. Nosotros debemos prepararnos en eso, pero entendiendo de que Dios ha dejado plasmado en la Biblia requisitos que debemos cumplir para llegar al ministerio. Estos requisitos como tal están en 1 Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 al 7. Allí vamos a leerlo acá y luego vamos a estar especificando. 1 Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 al 7. Dice allí el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado o ministerio o un llamado de Dios, buena obra desea. Allí el apóstol lo está confirmando, ¿verdad? No hay nada de malo, no hay pecado con que yo anhele ser un ministro de Dios. Pero el verso 2 nos dice, es necesario que el ministro sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice el verso 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y allí puede seguir leyendo en su casa porque lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero acá resaltar es que para llegar a ser un ministro de Dios, Él nos exige requisitos. Cuando una persona va a buscar trabajo en una empresa, va vestido como quiere, lleva el currículum como él quiere, iglesia, llega a la hora que le provoca,
Hay requisitos, ¿verdad? Primero, para buscar el empleo. Luego que la persona queda en dicha empresa, allí hay normas, hay requisitos a seguir, como en todas partes. En la iglesia de Cristo hay requisitos, hay reglas, hay normas, todo para establecer un orden. Asimismo, en cada hogar, en la comunidad, en todas partes. Bueno, asimismo es Dios para con nosotros, para que podamos llegar al ministerio, para que podamos anhelar, desear, soñar. Nosotros tenemos que comenzar por revisar si cumplimos con estos requisitos espirituales. En primer lugar, dice que el hombre, la mujer de Dios, debe ser irreprensible, es decir, sin tacha, que nadie pueda juzgarle, criticarle su vida, porque es una persona que tiene una conducta sin mancha. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Me entiende? Es una persona totalmente irreprensible. En segundo lugar, marido de una sola mujer. Un ministro de Dios entre los 5 no puede ser un fornicario, un adúltero, un promiscuo. No, nada que ver. Dice marido, ¿de qué? De una sola mujer. Y la mujer debe tener un solo marido. Número 3, una persona sobria, es decir, moderado en su manera de comer. No debe ser dado al vino, mi hermano. ¿Cuántos pastores hay por allí que consumen licor? Que ellos tienen una vida como que si nunca hubiesen llegado a Cristo. Y así enseñan al pueblo. Así hay cantidad de iglesias en el mundo que le enseñan al pueblo que consumir licor no es malo. Si la cabeza es un borracho, imagínese cómo será el pueblo. Pero no, dentro de los requisitos que estamos leyendo, que están en Primera de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 7, me está diciendo el Señor que yo debo ser moderado en mi manera de comer también. O sea, que los que son glotones, que les gusta comer bastante, hasta 10 veces al día, no pueden ejercer un llamado ministerial. ¿Cuántos estamos acá? ¿Y cuántos se fueron o se quieren ir? Nadie, porque aquí estamos recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted es comelón, tiene que empezar por como que quitar un poco de esa ración. Si me como medio kilo de caraotas con arroz, yo me voy a comer un cuarto. Y eso es para mí, que a mí me gusta la caraota bastante, ¿verdad? Menos caraotitas allí en el plato. Porque cuando nos toque ayunar, ¿verdad que no podemos? El estómago se nos forma una orquesta. Nunca estamos disponibles para ayunar porque somos glotones, somos comelones. ¿Sí me está entendiendo? No está una persona preparada, por decir algo, para ir a una montaña a pasar hambre, si le toca ir a predicar la palabra en un lugar donde no haya comida, o la suficiente comida como la que comía, ¿verdad? No va a aguantar el trote. Entonces, nosotros debemos ser sobrios, moderados, discretos, específicamente en nuestra manera de comer y no dados al licor. Número 4, ser personas prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Una persona que piensa bien antes de hablar, antes de actuar. No puede ser un ministro de Dios una persona que se va a la ligera con todas las cosas, que no piensa cuando va a soltar una palabra, ofende, destruye, maltrata. ¿Sí me están entendiendo? No puede ser un ministro de Dios así en estas condiciones. Número 5, debe ser una persona decorosa, es decir, decente, educada. ¿Cuántos ministros de Dios ha visto usted por allí? Que bueno, nada más de verlo, la personalidad lo dice todo, ¿verdad? Y no es que estemos juzgando maneras de vestir o qué sé yo, otra cosa, sino que aquí estamos hablando de que el ministro de Dios debe ser una persona decente, ¿verdad? Un ministro de Dios no puede ser una persona vulgar, maleducada, grosera, una persona que cuando habla parece una persona más del montón. Nosotros como cristianos evangélicos tenemos que diferenciarnos en todo lugar donde estemos, y más si tenemos una responsabilidad de parte del Señor de ser un ministro entre los 5. ¿Sí me está entendiendo? Número 6, debe ser hospedador,
es decir, recibir, dar ayuda, acobijar al necesitado, a la persona que en un momento determinado de su vida llegó de viaje de un lugar, no tiene dónde quedarse. Bueno, yo le presto mi casa, mi cama. ¿Cuántos han hecho esto? Hay gente que no le gusta, pero hay momentos en que Dios nos va a mover a hacer estas cosas. Amén. En que llegue alguien a nuestro hogar y no tenga dónde pasar la noche, 2, 3 días. Nosotros podemos, con el amor de Dios, brindar hospedaje a tal persona. Número 7. Tiene que estar apto para enseñar. Mucha gente quiere llegar al ministerio, pero no quiere ni siquiera leer la Biblia. No conoce nada de la palabra de Dios. ¿Qué va a hablar cuando se pare en un púlpito? ¿Qué va a predicar cuando esté en una plaza? ¿Va a hablar disparates, cosas que no existen en la Biblia? ¿Va a inventar? Y hay gente inventora. Hay ministros que uno escucha hasta por radio decir cosas terribles, cosas que no están en la palabra de Dios, apoyando doctrinas locas, doctrinas erradas. Pero cuando un ministro de Dios escudriña las escrituras, indaga, se sumerge en ellas, Dios revela por su Espíritu Santo a ese hombre, a esa mujer, y de eso le va a vaciar al pueblo. Va a ser un pueblo entendido, un pueblo que va a avanzar, va a crecer. Pero cuando el pastor de una iglesia no enseña, no es un maestro y debe ser maestro, el pueblo de Dios no crece, no hay edificación. No se puede llegar a la perfección, a la plenitud, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los ministros deben preocuparse, debemos preocuparnos por leer la Biblia, conocer de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos sus propósitos? Leyendo su palabra. Número 8. No dado al vino, no un borracho, no un alcohólico. Eso de que beber no es malo. Jesucristo convirtió las aguas en vino, no lo hizo allá en las bodas, pero eso fue un momento y no era un vino embriagante. Lo que hemos estudiado esto, sabemos de que Jesucristo no convirtió el agua en vino, en ese vino que la gente toma hoy y se emborracha, se embriaga y comete locuras, hace todo tipo de cosas. Amén. Número 9, no pendenciero. Es decir, un ministro del Señor no puede estar peleando de esquina en esquina. Cuando hace la cola pelea con todo el mundo. Cuando va al centro pelea con el chofer, con el colector, con todo el que se le atraviese. ¿Nos podemos imaginar a un ministro de Dios en estas condiciones? Siendo un pleitista, una persona que siempre está prendiendo el fuego, encendiendo los problemas. No, nada que ver. Dios quiere ministros que no sean pendencieros. Número 10, no codicioso de ganancias deshonestas. No puede un ministro de Dios estar enredados en ventas de drogas, en ventas de licor, en ventas de cigarrillo, ventas de todo este tipo de cosas que dañan. Un ministro de Dios es un hombre, una mujer que ha sido llamado o llamada para que sea clase aparte. ¿Cuántos estamos aquí? Diferentes totalmente, no codiciosos de ganancias deshonestas, haciendo trueque por allá, trueque por aquí, vendiendo tal cosa, compra cosas robadas. ¿Cuántos ministros ha visto usted por allí comprando si le venden por allí, por ejemplo, una ventana? La ventana vale $100, pero se la están vendiendo en 10 y viene y la compra. ¿Esto estará bien delante de Dios? No. Llegaron con una cadena que pesa 50 kilos de oro. Vale $500, pero se la están dando en $10. La compra. ¿Ve? Y así sucesivamente, los ministros de Dios se enredan en cosas deshonestas delante de Dios, obtienen ganancias, pero no es correcto. Amén. Y debemos ir corrigiendo nuestra vida, cada una de las cosas que hacemos para poder llegar al ministerio. Número 11, ser amable. Una persona amable es una persona que brinda afecto, cariño a las personas dentro y fuera de la iglesia. Imagínese un ministro de Dios entre los 5 con una cara de cañón todo el tiempo. No le habla a nadie. Siempre camina como el pavo real. ¿Sí saben cómo es el pavo real cuando ensancha la cola? ¿Ah? ¿Ha visto gente así? Bueno, los ministros no debemos ser personas así, sino amables. Número 12, apacibles. Una persona tranquila,
pasiva, pero no pasarse de pasiva, porque hay gente muy pasiva y a Dios no le sirve la gente así tampoco. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hay gente 1000% pasiva. Se le para un zancudo y allí lo deja. No hace ni siquiera el intento Nada, porque son muy tranquilos. Y así como son, caminan. ¿Usted ha visto gente así? Así camina. No, nosotros debemos ser personas apacibles, tranquilas, pasivas, pero a la hora de ser un ministro de Dios, a la hora de Dios querernos usar en determinada ocasión, tenemos que comportarnos como un ministro de Dios, sacar el carácter de Cristo, la autoridad de Dios. El ministro de Cristo no debe ser una persona avara. No avaro, dice la Biblia allí dentro de los requisitos. Una persona que quiera acumular y acumular riquezas. ¿Han conocido personas así? Gente que es avara. Trabaja, gana. Y todo guardado porque no gasta en nada. Eso es un avaro. ¿Ves? Diferente al codicioso. ¿Me entiende? Una persona que está acumulando las riquezas. Todo el dinero lo guarda en el banco. Bueno, antes, ahora no. ¿Verdad? Pero debajo del colchón. Y no gasta, mi hermano. No tienen nada para el almuerzo. ¿Saben qué prefieren hacer? Vamos a hacer un arroz blanco. El pollo está muy caro. Pero papá, allí tenéis $100. Mijo, pero es que la situación tenemos que guardar. Y si es verdad, tenemos que ser gente que ahorra. Pero hay momentos determinados donde Dios nos va a permitir comernos un buen plato de comida. Pero por la avaricia, la gente no lo hace. Se muere, se va de esta tierra y no disfruta las cosas que Dios le ha dado, las cosas con las que Dios le quiere bendecir, porque es un avaro. El ministro de Dios no debe ser así. Número 14, que gobierne bien su casa. Dice que debe tener a sus hijos en total sujeción, porque si no gobierna bien su casa, si no sabe gobernar a sus hijos, ¿cómo, por ejemplo, puede ser un pastor, iglesia? Donde en la iglesia va a tener a su cargo, bajo su responsabilidad, 50, 100 personas. Y en su casa, pastor, ¿cuántos hijos tiene? 1 y no puedo con él. Entonces dice la Biblia que para que nosotros podamos ejercer un ministerio, debemos gobernar nuestra casa primeramente, tenerla en orden. Un pastor que tenga hijos y están en desorden, bebiendo, fumando, en prostitución, en homosexualidad, en lesbianismo, todo es gritos, peleas, no hay un control, todo se desordenó dentro de ese hogar, no está apto para ser un ministro de Dios. Porque lo estamos leyendo, no es que nosotros queramos imponer estas reglas, no es que nosotros queramos decirle a un hombre, a una mujer, tú no vas a poder ejercer el ministerio. Es que lo estamos leyendo por la palabra de Dios, que el asunto con Dios es así, tal cual. Cuando el ministro de Dios tiene su casa en orden, su familia está bien organizada, entonces está preparado. ¿Para qué? Para gobernar bien la iglesia. Salió un asunto por allá, lo sabe resolver. Tiene la autoridad, el carácter de Dios para tener las cosas en calma dentro de la congregación. ¿Sí me está entendiendo? Número 16. No un neófito. Hay gente que se convirtió ayer y hoy quiere ser pastor. Eso no es así, no funciona de esta manera. La Biblia dice que no debe ser un neófito, un recién convertido, una persona que apenas está conociendo el ABC del Evangelio, apenas ha escuchado que Cristo le ama, apenas entiende que tiene que cambiar su estilo de vida, apenas está comenzando a dar pasos, no puede querer correr, tirarse de un paracaídas, porque Dios está diciendo allí en la Biblia de que el hombre, la mujer de Dios para ejercer el ministerio no debe ser una persona que haya recién llegado a Cristo. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Tiene que ser una persona con una experiencia espiritual, con un conocimiento pleno de la Biblia, que haya crecido, que haya avanzado. Y no es que todo se quede allí. Debemos seguir buscando. Número 17, que tenga buen testimonio con todos, no vivir en la comunidad como mejor le parece.
con peleas, le tira la basura al vecino. Mire, yo he escuchado unos casos terribles de cristianos que en la comunidad no lo quieren, que han tenido que irse, abandonar sus casas, porque salen y pelean con el vecino del lado, el del frente, no le habla al del costado de allá, al del fondo, no le habla a nadie, ni los de su casa le hablan, porque es una persona que tiene un mal vivir. ¿Ha conocido gente así? Gente que tiene que vivir en el desierto de Sahara, porque tienen un mal vivir, no comparten con las personas, son buscapleitos, amanece y es buscando la pelea con el vecino. No, el cristiano, el ministro de Dios, no debe ser una persona que tenga mal testimonio. Tiene que dar buen testimonio de que Cristo está en su vida, en su familia, que lo cambió, es una nueva criatura. Si era peleón, grosero, eso era antes, en el pasado. La Biblia dice que hoy somos una nueva mujer, un nuevo hombre. Ya no debemos tener el comportamiento del pasado, porque Cristo ha hecho nuevas todas las cosas, pero es necesario demostrarlo. Más que hablarlo, hay que demostrarlo. ¿Cómo se ganan las mujeres a sus maridos inconversos? Peleando todo el día, no haciéndole las arepas, dejando que se vaya para la iglesia con la camisa como que si la sacó de una botella. No, buscando todo el tiempo excusas para no atenderlo. No, se lo va a ganar con su testimonio, es lo que dice la palabra de Dios. Calladita, sin decirle Cristo te ama, sin invitarlo para la iglesia, sin hablarle de la Biblia, solamente con su testimonio, el cambio, ese hombre va a llegar. Número 18. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe ser un soberbio. Una persona soberbia es la que quiere caminar por encima de los demás. Mira todo el mundo por encima del hombro. Se cree superior siempre a las demás personas. Yo soy más que tú. ¿Ha conversado con gente así? ¿Y qué te crees tú? Que vives en el barrio este y él vive aquí también. Pero hay gente tan ignorante que ignora, valga la redundancia, lo que expresa, lo que habla. Su soberbia, la soberbia que bota por la boca, no la entiende, porque es un ciego y un sordo. Por lo tanto, no ve, no escucha. No va a entender el movimiento de Dios, porque es una persona soberbia. Y Dios no trabaja con soberbios. Dios siempre va a trabajar con gente humilde. Gente que sea como fue Cristo aquí en la tierra, manso y humilde de corazón. Todo el mundo quiere estar con el humilde, ¿sí o no? Pero con el soberbio, el que camina como las palomas macho cuando va allí a conquistar a la hembra. ¿Usted ha visto la paloma macho? Grrr, grrr, y se pone así gordotota, ¿verdad? Porque está conquistando a la paloma hembra. Ah, bueno, así hay mucha gente como la paloma macho, ¿verdad? Engreídos totalmente. No, no debemos ser así. Personas sencillitas. Mientras más sencillos seamos, más Dios nos va a usar. Gloria a Cristo Jesús. Número 19, ser una persona justa. Mucha injusticia dentro del pueblo de Dios. Mucha injusticia dentro de los ministros del Señor. El ministro debe ser una persona justa, equilibrada. No hacer excepción de personas, acepción de personas. ¿Sí me está entendiendo? No, dentro de la iglesia todo el mundo es igual. Nadie tiene corona, como decía el día jueves. Qué bueno estuvo el jueves, ¿verdad? Lo que pudimos estar acá y compartir la palabra de Dios. No, todos en la iglesia somos igualitos delante de Dios. Entonces el ministro de la iglesia tiene que tener un equilibrio. Amén. La balanza no se puede ir para acá con unos y estar abajo aquí otros. No, porque cuando practicamos justicia, entonces vamos a agradar a Dios. Número 20, ser santo. Una persona que es santa es aquella que ha sido apartada para el Señor. ¿Cuántos acá hemos sido apartados? Yo fui apartada. Usted y yo fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. Inclusive desde antes de allí. Fuimos apartados para el Señor, para hacer cosas grandes en esta tierra, para cosas extraordinarias. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que buscar eso, decirle al Señor que te ayude. Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. Pero debemos, mi hermano, mi hermana, esforzarnos a saber, a entender, a capacitarnos para
llegar al ministerio de Dios, a ejercer el llamado que el Señor nos ha hecho. Número 21. Tiene que ser dueño de sí mismo, no una persona de doble ánimo, como la montaña rusa. ¿Cuántos conocen a montañas rusas? Yo me monté una sola vez, pero conozco a muchas montañas rusas. ¿Ve? Hoy que amanece, se quiere comer el mundo, vamos a predicar, está contento, está feliz, está alegre, pero mañana amanece con las alas quebradas. Ya no quiere nada, ya no quiere ir a la iglesia, todo el mundo lo vio mal, nadie lo saludó, porque no es dueño de sí mismo, es dueño de los pensamientos y dardos que el enemigo envía a su mente. Y no debemos permitir que el enemigo bloquee el llamado de Cristo. ¿Cuántos estamos aquí? Debemos ser dueños de sí mismo, dueños de mi comportamiento, mis actitudes, mi manera de hablar, dueño de mi personalidad. Y por último, debemos ser retenedores de la palabra fiel de Cristo, lo que hemos oído, lo que ha sido sembrado en nuestro corazón, lo que hemos leído en la Biblia, retenerlo, creerlo, practicarlo, compartirlo con los demás. Porque lo que Dios nos ha dado a nosotros no es para que nosotros nos quedemos con eso, sino que podamos hacer partícipes a otras personas en este planeta, todo el que nos rodea. ¿Cuántos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a entrar ya en lo que son los 5 ministerios. Número 1, el apóstol. ¿Quién es un apóstol? Ustedes me dirán, pastora, aquí en La Polar hay como 50. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿quiénes son apóstoles? ¿Quién es un apóstol del Señor? De acuerdo a lo que hemos escudriñado en las Escrituras, un apóstol es uno que ha sido enviado. Es un hombre, una mujer de Dios que Dios saca, aparta, lo envía por el mundo a predicar las buenas nuevas de salvación. Un apóstol no está estancado en una iglesia local. Un apóstol no está siempre allí. No, un apóstol, lo dice la Biblia, tiene que establecer iglesias, haber un crecimiento. 50 años en La Polar, la misma iglesia, y es un apóstol. No ha llegado ni siquiera a recién convertido. Porque la Biblia dice que un apóstol tiene que establecer iglesias. Es un pionero en la visión de Dios. Va por el mundo predicando, estableciendo, formando líderes. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cómo es que estamos llenos y plagados en nuestra comunidad de apóstoles? No sucede nada en San Francisco, no sucede nada en La Polar. Pero cuando llegaba el apóstol Pablo a ciertos lugares, a Éfeso, por ejemplo, causaba alboroto la presencia del Espíritu Santo en ese hombre. Había un impacto, los demonios se alborotaban, los enfermos eran sanados. Porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, no soy yo apóstol, no he visto al Señor, no soy yo libre, no son ustedes mi obra, yo me los he ganado a ustedes para Cristo, ustedes son como el sello de mi apostolado. Pero los apóstoles de ahora están muy cómodos en una iglesia local. No ganan almas para Cristo, no trabajan dentro de la iglesia, no trabajan secularmente porque son apóstoles. Pero el apóstol Pablo dijo en una oportunidad que él nunca había sido carga a nadie, que siempre había trabajado, él hacía tiendas y era un apóstol. Trabajó el Señor porque dice la Biblia que él era carpintero. Nuestro Señor Jesucristo trabajó aquí en la tierra. Pero los apóstoles de esta era del siglo XXI son unos tremendos flojos y negligentes, perezosos que no les gusta hacer nada. Pero el ministro de Dios no debe ser así. Entonces estamos diciendo que un apóstol es un misionero. ¿Qué es un misionero? Una persona la cual lleva a Dios, llena del Espíritu Santo, de su poder, de su grandeza, por todo el mundo, llevando la palabra de salvación. La gente se convierte.
Vamos a ver algunos nombres de apóstoles que están en la Biblia. En Mateo capítulo 10, desde el verso 1 al 4, allí está cuando el mismo Jesucristo llamó, ungió a 12 hombres, a 12 varones que estuvieron con él, caminaron con él, vieron las maravillas que Cristo hizo, sanando enfermos. Ellos también fueron participantes de estas bendiciones espirituales de sanidad, de milagros, de prodigios, porque eran verdaderos apóstoles del Señor. Amén. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 y 11 dice allí, hablando de él defender su ministerio como apóstol, habla de toda la travesía que él pudo pasar aquí en la tierra. A los apóstoles de ahora en tremendo aire acondicionado de 30 BTU. ¿Ah? No pasan trabajo, mi hermano. No, siempre andan pavos, bien vestidos. ¿Me entiende? Ah, no, pero el apóstol Pablo dice allí que él pasó hambre, pasó desnudez, sufrió azotes, anduvo en peligros de muerte, en naufragio, sufrió, mire, de todo. ¿Qué le faltaría al apóstol Pablo? Pero los de ahora quieren ir puro para Argentina, Estados Unidos a predicar. Si se les llama a predicar, ¿cuánto hay para eso? Nos imaginamos al apóstol Pablo cuando le tocaba llevar la palabra, cobrar por predicar. Y el apóstol Pablo fue un misionero. Pero los apóstoles de ahora no quieren pagar el precio. Son apóstoles de corbata, maletín y de un carnet. Pero para hacer o demostrar que tú eres un verdadero apóstol o que tal persona es un apóstol, tienen que verse señales. Aquí en San Francisco tiene esto que revolucionar. Los enfermos ser sanados, los paralíticos levantarse de las sillas de ruedas. Allí Dios va a demostrar que ha sido llamado, dotado con un apostolado. ¿Cuántos están entendiendo? Así que cuando usted vea a los apóstoles de la Polar, no les crea, mi hermano, vea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a un apóstol? Y lo está entendiendo hoy. Yo me quedo atónita con todos los apóstoles que han salido. Ya no quedan pastores, ya no hay pastores. ¿Dónde están sus señales? Tiene que haber visto cara a cara al Señor como el apóstol Pablo. Él lo dijo. No he visto yo al Señor. Aclaró muchas cosas, porque mucha gente como que dudaba. Y como dijo él mismo en 1 de Corintios capítulo 4, verso 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Eres apóstol? Demuéstrame, porque el reino de Cristo no se va a llenar, los enfermos no se van a sanar con tus palabras meramente, con tu carnet, con tu gran maletín negro lleno de documentos, todo el tiempo bien vestido. Porque ya no quieren ni caminar por las calles de arena a predicar el evangelio. Pero son apóstoles. Son apóstoles, pero falsos. Y estas cosas tenemos que hablar, la iglesia. Porque la gente está callada ante todas estas cosas desastrosas que está haciendo Satanás en el mundo. No hay nadie que hable porque todo el mundo está acobardado, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo quiere llegar a donde están ellos. Yo también quiero ser apóstol, por eso no digo nada y me callo. Yo sé que no es apóstol, pero no digo nada porque yo también sé que tampoco lo soy. ¿Y cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está quedando el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo está quedando el evangelio de Cristo? Con mujeres y hombres cobardes en esta tierra que no se atreven a hablar la verdad de Dios. Pero no estamos en tiempos para nosotros dejarnos engañar por Satanás. No se deje imponer manos en su cabeza de apóstoles falsos, porque esto es muy delicado. Gente se ha vuelto loca. Gente se ha muerto, se ha enfermado, porque esto es bastante delicado. Amén. Cristo en Mateo 10, 1 al 4 llamó a estos hombres y pudimos ver las señales en cada uno de ellos. Romanos 16, verso 7 nombra a 2 apóstoles más, Andrónico y a Junias. En Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo y los apartó para el ministerio de ser apóstol. Dones que se mueven en un apóstol. Si verdaderamente eres un apóstol, se van a mover en ti o se tienen que mover en ti las señales que están en 1 de Corintios capítulo 12, desde el verso 3 al 10.
Pregúnteme, iglesia. Pastora, ¿cuántos dones se tienen que mover en el apóstol? A ver, pero fuerte para que se despierten los que están dormidos, porque aquí hay gente dormida. A ver, fuerte, fuerte. ¿Cuántos? Dígame. ¿Sabe cuántos? Todos los dones. La gente dirá, aquel no es, este tampoco. No hay ni uno. Porque todos los dones se tienen que mover en el apóstol de Dios. Si dice que es apóstol, vamos a por acá. Tiene que moverse la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y aparte tienen que moverse en esta persona los dones que están en Romanos capítulo 12, que son el don de exhortación, el don de enseñanza, el don de servicio, el don de presidir. Si hubiesen apóstoles aquí sentados, se van. Porque lo estamos descubriendo. Todos los dones, todos. Además tiene que ser también profeta. Tiene que ser evangelista, tiene que ser también pastor y tiene que también saberse mover en un momento determinado como maestro. ¿Qué tal? Si estos hombres escuchan esto, dicen, no, esa mujer la está usando el diablo para hablar. No, Dios me está usando en estos tiempos para aclarar muchas cosas que están desorganizadas. Gloria a Dios. Vamos con el segundo ministerio y es el de profeta. ¿Cuántos estamos avanzando en esta noche? Gloria a Dios. El profeta. ¿Quién será un profeta de Dios, un profeta de Cristo? Es una persona que se atreve a hablar pública y abiertamente, sin ningún tipo de temor. Va ante los gobernantes, cualquier persona en eminencia, cualquier persona a la cual le tenga que dar un mensaje divino de parte de Dios, algo revelado, algo que le haya mostrado, ve y dile. Y esa persona no va a titubear, no le van a temblar las piernas así. ¿Y cómo voy? ¿Y cómo haré? Pero Señor, ¿por qué a mí? No, nosotros vemos a los profetas del Antiguo Testamento cómo se movían, cómo los usaba Dios grandemente. El profeta Elías, Eliseo, Daniel, todos estos hombres. Cuando Dios daba un mensaje profético para los reyes, ellos iban sin ningún temor. Se movían seguros de que Dios les había dado tal mensaje. Y ellos iban a hablar ante estas personas, sin importar el resultado, qué iba a pasar con ellos. Pero en estos tiempos, todo el mundo también es profeta. ¿Ha visto escuelas de apóstoles y profetas? A montón, porque quieren preparar a la gente como apóstol y profeta de Dios. No hay escuela en la tierra que prepare a un hombre o a una mujer para tal llamado. Solamente Dios es el que llama, capacita y envía. Porque por más que estudien, por más que se esfuercen, no van a poder lograr lo que ellos quieren lograr. ¿Sabe por qué? Porque no está el don de profeta, no está el don ministerial, no está el llamado de Dios, no está el que Dios lo haya ungido primeramente. Porque es verdad, Dios en la tierra utiliza a los hombres para ungir. Es algo físico, tangible que la gente puede observar. Pero primeramente hay un ungimiento espiritual de parte de Dios, de arriba del cielo. Primeramente Dios llena a ese hombre, a esa mujer. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos, Moisés, Elías, que ya lo nombré, Eliseo, los 4 profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías. 12 profetas menores, Amós, Jonás, Abdías, Oseas, todos estos son profetas menores, 12 y 4 mayores. Era un profeta Isaías. A ver, le pregunto a la iglesia. Daniel, ¿era un profeta? Lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Estos eran hombres, profetas de Dios, que Dios los enviaba. Vaya a tal rey y le dice, así he dicho yo. Les temblaba el pulso. Ellos decían, yo no voy. ¿Y si me meten preso? ¿Y si me matan? Pero los de ahora, ¿sabe qué hacen? Salvan su pellejo.
Dios los está enviando a hablarle a los gobernantes, a los que están en eminencia, de la corrupción, de todo lo que hay, y no van, mi hermano, porque tienen pánico. ¿Cómo vamos a sentir miedo si Dios nos envía a hacer tal cosa? El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y tenemos que ir seguros. Gloria a Dios. Profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Este sí era tremendo profeta de Dios en el Nuevo Testamento. Lo decapitaron. Así es que tiene que ser un hombre o una mujer que ha sido dotado con tal ministerio. Hechos 13:1 también menciona que en la iglesia de Antioquía habían profetas. Esto para la gente que dice, porque hay gente que no comparte, que en estos tiempos Dios llame apóstoles o profetas. Dicen que no hay, que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Pero vemos que en Antioquía, dice la Biblia, que habían profetas de Dios. Y Efesios 4:11 lo dice, que el mismo Jesucristo constituyó también profetas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que hay evangelistas, pastores y maestros y apóstoles y profetas? No puede ser así. Dios es un Dios completo y necesita a los 5 en la iglesia para que la iglesia sea perfeccionada, pueda crecer. ¿Esto por qué? Porque cada uno de los 5 tiene una responsabilidad diferente, tiene un llamado distinto uno del otro. Dones que se mueven en el profeta. Se mueven los dones de inspiración, don de profecía, don de diversos géneros de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y en el profeta se mueve uno adicional que está en Romanos 12, que es el don de exhortación. Amén. Un profeta, imagínese usted un profeta hablando, pero es que yo creo que Dios le dijo así. No sé, déjeme pensar. Yo como que me voy para la casa y regreso. ¿Se imagina un profeta así? No. Claro, no estoy diciendo que un profeta va a faltarle el respeto a las autoridades, porque la Biblia no enseña eso. Tenemos que orar, respetar, pero también hablarle, si es de parte de Dios, si eres un profeta, a los hombres y mujeres a los cuales Dios te envíe, sin ningún temor y sin pensarlo 2 veces. Pero los profetas de ahora, no. Ahora también tenemos que tener claro que una persona, Dios en determinado momento lo puede mover con el don de profecía, pero no necesariamente es profeta. La gente anda alocadamente por allí y como en un momento determinado Dios lo viene y lo usa para una profecía tal, yo soy profeta. ¿Ve? No, eso es incorrecto. Dios hace como Él quiere, pero no necesariamente porque Dios te use en una profecía, eres un profeta. Ahora, el profeta sí tiene el don de profecía. ¿Sí me está entendiendo? Se mueve en el don de profecía. Se mueve en el don de interpretación de lenguas. Puede interpretar las lenguas de una persona en la congregación o en un lugar. Porque son dones que Dios reparte a los hombres. Por eso es importante que nosotros entendamos hoy en día qué es un apóstol, iglesia, qué es un profeta de Dios, qué es un evangelista, qué es un pastor, qué es un maestro, quiénes son estos. Si eres tal ministro como tú te haces llamar, ¿qué cosas se mueven en ti? ¿Hablas como hablaba Elías? ¿Haces las cosas que hacía Eliseo? ¿Te mueves como esos hombres en el Antiguo Testamento? ¿En qué cosas, qué señales se ven en ti si eres profeta de Dios? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ir con calma. El día jueves continuamos la enseñanza. Estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Para desenmascarar a los demonios, al mismo diablo. Que la gente deje la bobada de estarse dejando engañar por allí. La gente adora, idolatra a los apóstoles que están ahora. ¿Ah? Yo escucho a la gente hablando tontamente. Mi apóstol. ¿Ah? El profeta de la iglesia. Porque la gente lo que le gusta es eso. Pura profecía, puro que le estén profetizando. A la gente le encanta.
Las congregaciones donde hay 5 apóstoles, 5 profetas, son iglesias que están llenas. Pero iglesias donde hay un pastor, la gente no quiere ir. Porque no me dice, así te dice el Señor todo el tiempo. Profeta, profeta, ya oró a Dios, ¿qué le dijo? Gente loca. Andan locos, como dijo Moisés con el pueblo de Israel. Pueblo loco e ignorante, le dijo Moisés a los israelitas. Porque no podemos caer en estas trampas del enemigo. No podemos estar dependiendo de los falsos profetas que hay por acá o que hay en el mundo. Lea la Biblia, investigue, llénese de Dios, busque la verdad y será libre de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias por la enseñanza, Dios, por este pueblo que has traído. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios.